Me llamo Isabel Torres. Tengo 61 años. Esa mañana, Mérida estaba envuelta en un cielo gris suave, de esos que hacen que el aire huela a sal y bugambilia. Estaba cortando tallos para la cena de ensayo rosas, casi todas blancas, con algunas de un tono melocotón escondidas entre ellas, cuando mi celular vibró contra la mesa. Me limpié las manos con una servilleta antes de tomarlo. Mi prometida quiere que vengas a cenar esta noche, 7 de la noche. Las palabras pesaban en la pantalla como pequeñas piedras. Quiere, no invita. La diferencia no era gramatical, era personal. Leí el mensaje 2 veces, luego otra más, como si repetir pudiera cambiarle el tono. Gabriel siempre había escrito con cuidado, incluso de pequeño, notas de agradecimiento, letra pulcra, palabras pensadas, pero últimamente, desde que conoció a Ana, sus mensajes eran más cortos, más secos, como si alguien los hubiera editado. El reloj sobre la estufa marcó las 10. Presioné el celular contra mi pecho y dejé que el silencio regresara. Afuera, la calle olía a ladrillo húmedo y jazmín. Una corredora pasó, el sonido de sus zapatillas desvaneciéndose a lo lejos. Todo parecía normal, pero algo bajo la calma se movía, una corriente que aún no podía nombrar. La boda de Gabriel era mañana. Me había imaginado este día de 1000 formas, ayudando con listones de última hora, colocando los gemelos que su padre le regaló. No me había imaginado una invitación a cenar que sonara como una orden. Sobre la mesa de la cocina había una foto enmarcada: Gabriel a los 9 años, sosteniendo una cometa contra un cielo ventoso, sonriendo tan grande que sus dientes parecían demasiado para su cara. Pasé el pulgar por el borde del cristal. Voy a ir, susurré, aunque no había nadie para escuchar. Para el mediodía, ya había lavado los floreros, planchado un vestido azul marino, y me había dicho a mí misma que solo era una cena, una formalidad, una oportunidad para ser amable. Aún así, algo en la forma del mensaje se quedó atorado bajo mis costillas, como una piedrita. Cuando la tarde se acercaba, tomé mi bolso y las llaves y salí a la luz húmeda de Mérida. El aire traía un leve aroma a tormenta. Ese silencio antes de la lluvia. Sería la primera vez que conocería a los padres de Ana. Quería creer que eso era todo. Por la tarde, la luz de Mérida se había suavizado en un dorado que brilla en los tejados antes de que caiga el atardecer. Necesitaba aire más que nada. Así que salí de casa temprano y caminé hacia el malecón de Progreso, donde el mar se curva en un horizonte plateado. La marea subía, lenta y constante, empujando contra las rocas como un latido paciente. Mis tacones repiqueteaban suavemente en el pavimento. Un par de turistas pasaron riendo, sus voces viajando con el viento. Los vi desaparecer y pensé en Gabriel de pequeño, sus manos pequeñas trazando palabras en tarjetas, su risa cuando pronunciaba mal los verbos en italiano. Inténtalo otra vez, le decía yo, sonriendo. El idioma es solo memoria con ritmo. Había sido nuestro código secreto por años, algo que no le pertenecía a nadie más. Ahora, ese idioma vivía en mí como un secreto que no planeaba usar. No esta noche. Imaginé a la madre de Ana Carmen Salazar, elegante, de esas mujeres que convierten la cortesía en una actuación. Visualicé la mesa, copas de cristal, charlas educadas, la jerarquía invisible bajo cada palabra. Una ráfaga de viento levantó mi cabello. El aire olía a sal y jazmín. Esa mezcla de Mérida que siempre me recordaba a mi difunto esposo, y los veranos cuando Gabriel aún era solo nuestro. Me detuve junto a la baranda, alisando la tela de mi vestido azul marino, viendo el agua brillar bajo el sol que se desvanecía. Solo una cena. Le susurré a la marea, nada más, pero aún al decirlo, sabía que las mesas de cena tienen una forma de revelar lo que la gente realmente cree, especialmente cuando el amor y el orgullo están en el menú. La casa de los Salazar estaba al final de una calle angosta sombreada por flamboyanes.
sus columnas blancas bañadas en la última luz del día. Al bajar del coche, el aire olía ligeramente a aceite de limón y gardenias que flotaban desde el porche. Un mayordomo abrió la puerta antes de que tocara, guiándome a un pasillo lleno de retratos, rostros que compartían la misma postura, la misma confianza calculada. Todo brillaba, no con calidez, sino con pulcritud. Carmen Salazar apareció al final del corredor, sus movimientos medidos, su expresión ensayada. «Qué gusto que pudieras venir, señora Torres», dijo, ofreciendo su mano sin fuerza. «Mérida puede ser solitaria sin raíces». Sonreí, sosteniendo su mirada lo justo. «También puede ser amable, si sabes dónde buscar». Su boca se curvó ligeramente, como si evaluara mi respuesta más que escucharla. Detrás de ella, Gabriel entró con Ana. Mi hijo lucía cansado pero feliz, y verlo suavizó la tensión en mis hombros. Ana brillaba a su lado, vestida de seda clara, su belleza precisa, como todo en esa casa. El comedor era un cuadro vajilla pulida hasta parecer espejos, cubiertos alineados como medidos con regla, vino respirando en decantadores de cristal. La conversación comenzó con cortesía, casi con ternura, girando en torno a viajes, arte, el encanto de Mérida. Entonces Carmen se volvió hacia mí, su tono ligero. «¿Y dónde estudiaste, señora Torres?» «En una universidad pública en Querétaro», respondí. «Qué práctico», dijo, sonriendo como si me hubiera hecho un cumplido. Gabriel no lo notó. Estaba ocupado rellenando copas, concentrado en no derramar el vino. La risa de Ana sonaba a su lado, agradable, practicada, justo lo suficientemente alta para llenar el silencio que él dejaba. Probé mi comida, dije poco. El truco era no retroceder, pero tampoco alzar la voz. Había pasado una vida aprendiendo que la calma puede ser armadura si se usa bien. El ritmo de sus voces me envolvía frases elegantes, afiladas bajo el azúcar. Carmen habló de legado, Ana de herencia, ambas cuidadosas de no decir lo que realmente pensaban. Mantuve mi sonrisa suave, mi postura firme, dejando que el silencio fuera su propia declaración. Para el postre, el aire en la sala se había espesado aún cortés, pero con un filo. La gracia, pensé. A veces es solo resistencia vestida de elegancia. El postre llegó en platos de porcelana con bordes dorados, rebanadas finas de tarta de pera junto a rizos de crema. La luz de las velas se había suavizado, pero el aire se sentía más pesado, cargado de ese cansancio cortés que sigue a demasiada civilidad. Gabriel hablaba con Enrique Salazar sobre arquitectura, sus gestos animados, como cuando de niño explicaba sus torres de Lego. Dejé que su voz me anclara. Los ojos de Carmen iban de uno a otro, evaluando. «Debes estar orgullosa», dijo con suavidad. «Se necesita dedicación para criar a un hijo con tanta ambición». «Se necesita amor», respondí, y tomé un sorbo lento de agua. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Se inclinó hacia su esposo, bajando la voz, las palabras volviéndose musicales en italiano. «Pobre mujer», murmuró, «nunca encajará en nuestro mundo». Ana soltó una risa suave, no cruel pero cómplice, una hija alineándose con su madre. Gabriel no lo notó, estaba explicando algo sobre permisos de restauración, ajeno a la corriente bajo la mesa. Doblé mi servilleta lentamente, dejando que pasaran unos segundos antes de hablar. Luego, en el mismo idioma, con tono calmado y firme, dije: «Tiene razón, no encajo. Yo construyo el mío». El cuarto se quedó quieto, solo por un instante. Las cejas de Enrique se alzaron con una leve diversión. La mano de Carmen se detuvo a medio camino hacia su taza. Las mejillas de Ana se sonrojaron, su risa atrapada en la garganta. Sonreí con suavidad y dejé la servilleta junto al plato. «Gracias por la cena», dije. Mi voz pareja. Todo estuvo hermoso. Gabriel me miró, confundido pero sintiendo el cambio. «Ya te vas, mamá. Ha sido un día largo», dije, levantándome. Extendí la mano sobre la mesa y la posé sobre la de Ana. Firme pero no fría.
Serás una novia preciosa. Sus dedos temblaron ligeramente bajo los míos. Carmen carraspeó, recomponiendo su expresión. Maneja con cuidado, dijo. Siempre lo hago. El mayordomo apareció como invocado por el silencio. Abriendo la puerta antes de que la alcanzara, el aire nocturno era fresco. Con un toque de lluvia rozando el porche, al salir a la oscuridad, no sentí ni rabia ni victoria. Solo una calma limpia y firme que llega tras decir justo lo necesario. La casa me recibió con su silencio habitual, uno que no consuela tanto como escucha. Me quité los zapatos junto a la puerta y encendí la lámpara sobre la mesa. Su luz ámbar se derramó sobre el piso de azulejos, suave y familiar. Llené la tetera. Esperé el suave clic del calor y tomé la lata de té de bergamota que guardaba desde que Gabriel estaba en la universidad. El aroma a bergamota se alzó como un recuerdo. Cuando la tetera suspiró, vertí el agua y vi el vapor subir y desvanecerse. No me sentía triunfante, ni siquiera aliviada, solo en calma, esa calma que llega cuando la verdad se ha dicho, sin dejar rastro de amargura. Sentada en la mesa de la cocina, recordé aquellas clases nocturnas hace años, cuando decidí aprender italiano. Fue poco después de que mi esposo murió. Necesitaba algo para evitar que mi mente girara en torno a la pérdida. Así que manejaba al centro comunitario 2 veces por semana y me sentaba entre desconocidos a repetir verbos y frases. El idioma se volvió una cuerda salvavidas, prueba de que aún podía absorber, crecer, vivir. Esa noche, ese mismo idioma me había servido de nuevo, no como armadura, sino como espejo. No quise avergonzar a nadie, solo quería recordarme que aún pertenecía al mundo, aunque no al de ellos. Pensé en Ana entonces, no como cruel, sino como asustada, temerosa de no ser suficiente, de compartir lo que creía suyo. El control suele disfrazarse de elegancia. Yo también había usado ese disfraz alguna vez. Afuera, la ciudad brillaba con luces de boda, risas flotando débilmente desde una calle lejana. Exhalé lentamente, el sonido mezclándose con el zumbido de Mérida en la noche, y sentí el peso de la velada disolverse en calma. La iglesia ya estaba iluminada cuando llegué, la luz del sol filtrándose por los vitrales en rojos y azules suaves. El aroma de azucenas y cera de vela flotaba en el aire. Dulce, pesado, ceremonial, tomé asiento en la segunda banca. Las manos cruzadas en mi regazo, el programa descansando junto a mi bolso. Ana estaba al frente del pasillo, radiante en seda y encaje. Todo en ella era compuesto la inclinación de su barbilla, la quietud de su postura. Incluso su sonrisa parecía ensayada, de esas que las novias dan a los fotógrafos más que a la familia. A su lado, Carmen se movía con gracia entre la multitud, dirigiendo susurros y saludos con facilidad pulida. Cuando sus ojos cruzaron los míos, desvió la mirada demasiado rápido, como si la cortesía requiriera distancia. Gabriel me encontró justo antes de que comenzara la ceremonia. Se inclinó, ajustando sus gemelos como hace cuando está nervioso. Gracias por venir. Mamá, significa mucho. Es tu día, dije suavemente. Haz que se trate de amor, no de bandos. Sonrió, una sonrisa pequeña y agradecida que solo llega a medias. Luego empezó la música. Los votos fueron perfectos, cada frase, cada pausa ensayada. Lo vi deslizar el anillo en el dedo de Ana. Su voz firme, la de ella casi temblando, cuando el oficiante los declaró marido y mujer. Los aplausos subieron como una ola cortés y cayeron igual de rápido. Mientras la gente empezaba a salir, me quedé sentada un momento, dejando que el sonido de pasos y charlas se desvaneciera. Por las puertas abiertas, podía ver las bugambilias afuera, sus hojas moviéndose bajo una brisa suave. Me levanté despacio, alisando mi vestido, y caminé por el pasillo sola. El orgullo y la distancia pueden parecerse desde afuera,
pero al salir a la suave luz de Mérida, supe cuál era para la noche. La casa estaba en silencio otra vez. Las flores de la iglesia estaban en un florero sobre la mesa de la cocina. Su aroma demasiado dulce, casi empalagoso. Llevé una taza de té al porche, donde el aire era fresco y las luces de la calle brillaban sobre el pavimento húmedo. Mérida tenía esa quietud de verano tardío que llega tras un día largo de celebración. Un silencio demasiado pesado para hacer paz. Escuché pasos en la acera antes de verlo. Gabriel subió los escalones, aún en mangas de camisa, con una caja en las manos. «Sobrante de pastel», dijo, dejándola en la mesa junto a mí. Su voz estaba cansada, los bordes ásperos de tanto sonreír. Nos sentamos sin hablar por un rato. Los grillos cantaban en los árboles. Finalmente, dijo en voz baja: «Mamá, escuché lo que se dijo anoche, en italiano. Lo miré, la luz de la lámpara capturando el cansancio en sus ojos. Entonces entiendes por qué no me quedé para el postre», asintió, lentamente. «Pensé que no sabías italiano». «Sé lo suficiente», dije. «Suficiente para escuchar lo que hay detrás de las palabras». Se recostó en la silla, exhalando. «Debí protegerte». Negué con la cabeza. «No, Gabriel, no debías. Solo necesitabas ver las cosas como son». Miró hacia la calle, el silencio estirándose entre nosotros. «No es cruel», dijo finalmente. «Solo tiene miedo». «Lo sé», respondí. «El miedo tiene muchas caras. El control es una». Se volvió hacia mí entonces, su expresión abierta, vulnerable. «No quiero perderlas a ninguna de las dos». «No lo harás», dije suavemente. «Solo tienes que construir algo que sea tuyo, no la idea de hogar de alguien más». Extendió la mano sobre la mesa, su mano cálida sobre la mía. Por primera vez ese día. Ninguno de los dos tuvo que fingir nada. El invierno llegó silenciosamente a Mérida, suavizando el aire y tornando la luz del río en plateada. Para entonces, Gabriel y Ana llevaban meses fuera, viviendo en Milán por su nuevo proyecto de diseño. Hablábamos de vez en cuando llamadas cortas, actualizaciones corteses, pero la distancia tiene una forma de hacer que las palabras sean cuidadosas. Había aprendido a no leer demasiado entre líneas. Una tarde, llegó un sobre blanco entre las facturas y catálogos. El matasellos decía Milano. La letra no era de Gabriel. Era pulcra pero insegura. De esas que dudan antes de cada letra. Lo abrí despacio. «Señora Torres, perdone mi orgullo». Habló el idioma que temía. No el italiano, sino la honestidad. Espero, algún día, aprender ambos con gracia. Ana. El papel tembló ligeramente en mis manos. Lo leí 2 veces, luego otra más. No para analizar, sino para sentir la sinceridad entre las líneas. No había pretensiones, ni formalidades. Solo una mujer intentando cruzar una distancia que ella misma había creado. Me senté en mi escritorio, la luz de la tarde cayendo sobre la superficie de madera, y tomé una pluma del cajón. Mi respuesta fue breve. «Ana, entender toma tiempo, pero creo en el tiempo. Sé amable contigo misma». 1 año después, Mérida se sentía más suave, como si el aire mismo hubiera exhalado. Las calles brillaban tras una lluvia matutina, y el puerto olía ligeramente a sal y pino. Gabriel y Ana llegaron 2 días antes de Navidad, sus maletas golpeando los escalones del porche, sus risas genuinas esta vez. La cena esa noche fue sencilla: pollo asado, papas al horno y un pay que Isabel había hecho con una receta familiar antigua. Las velas titilaban en la mesa, su luz reflejándose en los adornos de vidrio que había colgado junto a la ventana. La conversación fluyó fácil, sin pausas cuidadosas ni muros invisibles. Gabriel habló de trabajo, Ana, de Milán, los mercados, el idioma, las mañanas tranquilas con café. «He estado tomando clases de italiano», dijo Ana, sonriendo tímidamente. «Tenías razón, Isabel. El idioma revela el carácter». Isabel le devolvió la sonrisa. «Así es. También perdona los errores». Rieron, y ya no sonaba ensayado.
La calidez en la sala se sentía real, sin esfuerzo. A la mitad del postre, el celular de Ana vibró. El nombre de Carmen apareció en la pantalla. Ana dudó. Luego lo silenció sin decir nada. Gabriel notó el gesto y tomó su mano en silencio. Isabel no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sirvió más té, viendo el vapor subir y enroscarse hacia el techo. El momento se sentía pequeño y ordinario, pero contenía todo lo que había esperado entendimiento silencioso, respeto ganado, y la clase de paz que no necesita anunciarse. La lluvia se había vuelto suave cuando Gabriel y Ana se fueron. Las luces de su coche se deslizaron por la calle angosta, disolviéndose en la niebla como dos promesas silenciosas desvaneciéndose en la noche. Isabel se quedó en la puerta, una mano apoyada en el marco, escuchando el leve zumbido de las llantas en el asfalto húmedo. La casa detrás de ella aún estaba cálida por las cenarrizas suaves aún flotando en el aire. El olor a pollo asado y velas tenue en la sala. Recogió los platos de la mesa, los enjuagó uno por uno y los puso en el escurridor. No había prisa, ni dolor en sus movimientos. El ritmo de las tareas pequeñas y cotidianas la calmaba. Un recordatorio de que la paz no siempre se anuncia. A veces, simplemente se queda. Cuando todo estuvo limpio y en silencio, salió al porche. El aire era fresco y húmedo, oliendo a lluvia y corteza de bugambilia. La lámpara vieja junto a la puerta esperaba, su vidrio empañado por años de sal de Mérida. Su difunto esposo la había instalado el primer verano que compraron la casa. En ese entonces, ella la encendía todas las noches a las 9, una señal para Gabriel cuando era adolescente y salía tarde con amigos. Regresa a casa sano. Ahora volvió algo así para alcanzar el interruptor. La bombilla brilló suavemente, derramando luz dorada sobre el pavimento húmedo, capturando el brillo de las gotas de lluvia aún aferradas a las barandas. Pero esta vez no estaba esperando. Estaba dando la bienvenida, no al regreso de alguien, sino a lo que ya había vuelto entendimiento, respeto y una paz que había tardado años en encontrar su camino a casa. Se apoyó en la baranda, la lluvia susurrando a su alrededor, y vio las luces de la ciudad brillar sobre el puerto. Las casas cercanas tenían sus propias lámparas encendidas, pequeños halos flotando en la llovizna. En algún lugar, una risa se escapó por una ventana abierta, mezclándose con el sonido constante de la lluvia en las hojas. Isabel pensó en la mesa de esa noche 3 sillas, risas que ya no escondían inseguridades, silencios que ya no cargaban juicios, algunas cenas. Se dio cuenta, no se trataban de comida en absoluto, se trataban de descubrir quién pertenece de verdad y quién finalmente había ganado su lugar. La luz del porche titiló una vez, luego se estabilizó. Isabel sonrió, su reflejo tenue en la ventana a su lado, y dejó que la quietud de la noche de Mérida se asentara suavemente a su alrededor. La lluvia se redujo a un susurro, de esos que casi parecen perdón,